Señor Jesús, un saludo cariñoso a todos los auditores. Continuamos con la lectura del libro La Genética Divina, capítulo 4, parte 2. Autor Ezra Ma. Jesús, como el grano de trigo, produjo muchos granos. Toda la obra de Jesús tenía como propósito la reproducción de Dios en masa. Podemos comprobar eso en el libro de Juan, capítulo 12, versos 23 al 24. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ese grano de trigo es Jesús. Al morir en la cruz, Él era como un grano que cayó en la tierra, que murió y produjo muchos granos. Esos granos somos todos nosotros. Los cristianos hoy son los muchos granos de trigo, la reproducción en masa, los Jesús Juniors. Dios quiere ver toda la tierra llena de esos granos de trigo. Muchos hijos conforme a la imagen del unigénito de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 29, leemos: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Según la genética de su Hijo, el ADN divino de Cristo, nosotros somos sus muchos hermanos, conformados a su imagen. Cristo, el unigénito, es la imagen del Dios invisible. Eso lo encontramos en Colosenses 1:15. Una vez que murió y resucitó, Él ya no es solo el unigénito, sino que pasó a ser el primogénito de Dios. Él quiere tener una reproducción en masa y no hay un control de natalidad. Mientras más hijos, muchísimo mejor. Señor Jesús. Hijos para ser glorificados. Veamos ahora el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El objetivo de Dios de tener muchos hijos es conducirlos a la gloria. Dios quiere tener muchos hijos glorificados. Puesto que la gloria es la expresión de Dios, tener muchos hijos glorificados quiere decir tener muchos hijos que tengan la expresión divina, el ADN divino. El Señor Jesús insemina a sus discípulos con el Espíritu. La muerte de Cristo en la cruz no fue el final de su obra. No fue el final de su obra en la tierra. Fue solo su obra redentora. Por el hecho de morir en nuestro lugar, Él cumplió toda la justicia y nosotros fuimos justificados. Ahora, nuevamente podemos tener el acceso a Dios.
que perdimos cuando se produjo la caída en Adán. Sin embargo, el objetivo divino no fue solo ese. Lo que Dios hizo al engendrarnos como sus hijos fue entrar en nosotros y darnos su vida. Por eso, al atardecer del día que Jesús resucitó, ocurrió algo extraordinario, algo que Dios esperaba desde la caída de Adán. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 19 al 22. Leemos: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El texto en el original griego tiene el sentido de un soplar interior y no simplemente exterior o superficial. Al soplar, el Señor insufló en los discípulos el Espíritu Santo. Así pues, Dios entró en el espíritu de ellos como el Espíritu. En aquel momento, Jesucristo inseminó a los 11 discípulos. Por primera vez, el semen divino, la simiente divina, fue implantada en el espíritu humano. ¡Aleluya! ¡Qué milagro! Eso cambió la genética de ellos. Según su genética humana caída, ellos estaban encerrados en una casa por temor a los judíos. Sin embargo, después de ser inseminados y de que Jesús ascendió a los cielos, ellos oraron durante 10 días y fueron llenos del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, una nueva genética se manifestó. Ellos estaban revestidos de poder y con intrepidez predicaron el Evangelio a los mismos judíos a los cuales antes les temían. ¡Qué maravilloso! En aquel día, 3,000 personas creyeron en el Señor Jesús y fueron bautizadas. ¡Qué gran cambio ocurrió en la vida de esos nazarenos! Señor Jesús, hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos en el próximo audio que llevará por título: La simiente divina es inseminada. Que Dios les bendiga grandemente.